quiero compartirles algo que Dios estaba poniendo en mi corazón y quizás un poco en respuesta a una pregunta recurrente que estamos escuchando y gente que tiene esta pregunta en su corazón. ¿Por qué se pierde la bendición que se recibe? ¿Por qué hay personas que son sanadas? Digo que es una pregunta recurrente porque ya hemos hablado a través de esto, pero hay una insistencia en las personas por el hecho de saber por qué cuando recibimos una bendición hay algunas personas que pierden su bendición, se van de este lugar o reciben su bendición en su casa y al tiempo pierden esa bendición, sea lo que sea que haya recibido, un milagro o sanidad o una multiplicación en sus finanzas, lo que fuere. ¿Por qué es esto? Hay muchas respuestas, pero voy a tratar de dar la que es más sencilla, más simple de responderles y de compartirles, porque como todas las cosas tienen solución. Dígale que tiene a su lado, si has perdido algo que recibiste de parte de Dios, tiene una solución y hay un porqué de estas cosas. Entre muchas de esas, hay un versículo que es muy cortito, que está en el libro de Efesios, son 4 palabras, 5, que dice, Efesios 4:27, dice, ni deis lugar al diablo. Es decir que hay una posibilidad de que nosotros podamos darle lugar al enemigo para que nosotros podamos perder una bendición que hemos recibido. Todos sabemos que Dios es un Dios de milagros, es un Dios de poder, es un Dios de amor y que Él jamás, lo venimos enseñando continuamente, jamás Él pondrá de su voluntad una enfermedad, una dolencia o escasez sobre su pueblo, sino que muchas veces es la decisión que nosotros tomamos en nuestra vida, la forma, la manera en que nosotros decidimos vivir, son la consecuencia de muchas cosas que vamos recibiendo. Pero aquí dice el libro de Efesios que no tenemos que darle lugar. Quiere decir que podemos darle lugar y porque le damos lugar, entonces el enemigo aprovecha a intrometerse muchas veces en nuestras vidas. Existen varias conductas que nos pueden llevar a darle un lugar para que el enemigo pueda entrar en nuestra vida y pueda causar estragos. Aún habiendo recibido ya la bendición del Señor, podemos perder ese milagro y tienen que ver con envidia, tiene que ver con falta de perdón, con amarguras, enojos, celos, falta de fe. Tantas otras cosas que se hace que los que vamos delante de la presencia del Señor encontremos delante del enemigo una acusación. La Biblia dice que Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros para que sus hijos puedan recibir su bendición. Pero también nosotros tenemos que entender que es a través de que nosotros también seamos juntamente con Él crucificado en nuestras pasiones, en nuestros deseos carnales y en toda idea y pensamiento que muchas veces viene a nuestro corazón, que hace que muchas veces esa obra que Cristo hizo en la cruz, que es una obra legal delante de la presencia de Dios. Legalmente Jesucristo pagó por nuestros pecados y no deberíamos llevar nosotros ninguna de esas cargas que hoy llevamos. ¿Cuál es el motivo? Es que no nos hemos despojado de ciertas cosas que aún habitan en nuestro corazón, actúan en nuestro corazón. Y legalmente el enemigo puede venir a reclamar de nuestras vidas lo que alguna vez recibimos de parte de Dios. ¿Por qué?
porque hay un derecho legal que nosotros le hemos cedido a través del celo, a través de la envidia, a través del enojo, a través de muchas cosas. Le estamos otorgando nuevamente la falta de fe, la duda, ¿sí? Cuando recibimos algo, una sanidad y decimos, oh, yo he recibido, sí, no me duele más. Y comenzamos a caminar, nos vamos y quizás en el camino o al otro día el enemigo trata de venir a poner un síntoma. Y entonces ya le estamos dando un lugar, dudando de si realmente lo que habíamos recibido había sido de parte de Dios o no. Decirle al que tenés a tu lado, tenés que defender la bendición de Dios sobre tu vida. Y hay que defenderla con todo el corazón. ¿Cómo es que nosotros lo vamos a hacer? Una de las cosas que tenemos que saber es que el enemigo no tiene autoridad sobre la vida de los hijos de Dios. Así que si usted es un hijo de Dios, lo primero que usted tiene que saber es que el enemigo no tiene autoridad sobre la vida de los hijos de Dios. Si usted todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, no dude ni tarde en hacerlo. Porque esa oración que muchas veces hacemos cuando finaliza la reunión y declaramos que recibimos a Cristo, que somos sus hijos, que le pedimos perdón por nuestros pecados, lo que estamos haciendo es recibir la oportunidad de tener la autoridad en contra de nuestro enemigo. Porque todos los hijos de Dios tienen autoridad en contra del enemigo. Y todos los hijos de Dios pueden echar fuera de su vida a las obras del diablo y pueden tener victoria sobre eso, porque la Biblia dice que Cristo ya lo hizo. Y el único medio para que nosotros podamos alcanzar también esa bendición es que nosotros le podamos volcar nuestro corazón a Él y dependamos de Él. Si usted me acompaña, lo vamos a explicar mejor en el libro de Santiago. Santiago capítulo 4, dice la palabra del Señor, a partir del versículo número 7, ¿cómo hacemos nosotros para poder vencer al enemigo? Y dice la palabra del Señor, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y aquí vemos que hay varias cosas que el Señor nos está poniendo, y lo primero que nos dice, y quiero que preste mucha atención a esto, lo primero que el Señor nos dice, someteos a Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Está hablando de una sumisión de nuestra parte, de nuestro ser, y cuando digo ser, estamos hablando de nuestro pensamiento, de nuestro intelecto, de nuestro espíritu, de todo nuestro ser. Todo lo que somos tiene que estar sometido a la presencia del Señor. Digo esto porque muchas veces hemos recibido cierto milagro y hemos actuado en un cierto momento con fe. Pero déjeme decirle que uno de los problemas principales que tenemos los seres humanos es someternos. Nos cuesta someternos a Dios, nos cuesta someternos a autoridad, nos cuesta someternos, sobre todo los latinos, ¿no? Para los que nos están mirando por la web, los latinos somos un caso especial. Nos cuesta someternos. Hay una particularidad en nuestro orgullo muchas veces que no nos permite el hecho de someternos a autoridad. Empezando por la autoridad que es y que proviene de parte del Señor. Y déjeme decirle que esa falta de sometimiento es la causa principal por la cual muchas veces nosotros perdemos nuestra bendición. Por eso mucha gente está recibiendo bendición y perdiendo bendición constantemente. Está recibiendo promesa, se inyecta de fe, se inyecta de la presencia del Señor en los cultos, en las oraciones, en los ayunos, pero llegado el momento en que es probado qué tanto ha estado dispuesto a someterse al Señor, entonces allí comenzamos a encontrar un fracaso. ¿Por qué es necesario que nosotros tengamos que someternos?
Porque si nosotros no nos sometemos, dice aquí, no podremos resistirle al diablo. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que es el mismo espíritu que opera en el enemigo. Y el enemigo no va a huir de alguien que se maneje con su mismo espíritu. Por eso es necesario que quien le vaya a resistir, le tiene que resistir con el Espíritu de Dios. Y en el Espíritu de Dios solamente habita donde hay un corazón dispuesto, donde hay un corazón amable, donde hay un corazón que no se resiste a su presencia, ni se resiste a la autoridad que Dios ha delegado sobre la tierra. Y aquí hay otro punto que es interesante. Yo he escuchado decir esto muchas veces: yo a Dios me someto. Pero guay que venga alguien y me diga lo que yo tengo que hacer en la iglesia o en cualquier lugar. Yo me someto a Dios. A Él reconozco, pero no someto autoridad. Mire, no pierda esto, pero sí quiero llevarlo a lo que dice algo interesante en el libro de Romanos. Romanos capítulo 13. Versículo 1 y versículo 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué está diciendo? Que toda autoridad que hay aquí en la tierra ha sido delegada por Dios. ¿Y qué dice Dios que tenemos que hacer? Toda persona debe someterse a autoridad que ha sido puesta por Dios. Toda persona. Hay gente que dice: yo no me someto porque no creo que haya sido puesta por Dios. Déjeme decirle que aquí dice la palabra del Señor, que toda persona que tenga autoridad, esa autoridad ha sido puesta por Dios. Toda. Que después esa persona, haciendo mal uso de esa autoridad, tenga que rendir cuenta delante de Dios, es otra cosa. Pero dígale al que tiene a su lado: yo tengo que ver por mi bendición. Y mi bendición viene por estar sujeto a autoridad. Fíjese lo que dice el versículo número 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. ¿Cuántos me están entendiendo? Quien se opone a la autoridad se está oponiendo a lo que es establecido por Dios. ¿Qué es lo que está establecido por Dios? Que todo aquel que ha sido puesto en autoridad y se somete a autoridad, tiene autoridad sobre el enemigo. Dios lo ha establecido así en la cruz a través de su Hijo. Es decir, que cada persona que reconoce la autoridad de Cristo, o cualquier persona que ha sido puesto en autoridad por Dios aquí en la tierra, está reconociendo esa autoridad y Dios le otorga oportunidad. Mire, se lo leo de nuevo el versículo 2. Dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Es decir, que no es necesario que nadie le mande nada. No es necesario que usted esté pescando ninguna cosa. No es necesario que usted se esfuerce por recibir ningún mal. Es automático. En el momento en que nosotros oponemos resistencia, automáticamente la bendición de Dios se corta. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos estamos resistiendo a la autoridad que es de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? Es fuerte, ¿verdad? Pero digo, qué importante es que nosotros lo podamos entender, porque veo tanta gente que se hace tantas preguntas de por qué se pierde muchas veces esa bendición. Y déjeme decirle que muchas veces hacemos una batalla espiritual, una guerra espiritual, sin tener la autoridad. ¿Por qué? Porque no hemos estado desde un comienzo sujeto a la autoridad.